Bueno, primero, chicos, muchísimas gracias por vuestra participación. Como decíamos, es un lujo y un privilegio tener tantas personas ahora con nosotros. Tanto Blanca como yo vamos a intentar pues dar aquellas pautas que nos puedan servir también en el día a día para poder presentar un currículum de forma que sea atractiva, ¿no? Y por eso es que hablamos de 5 errores y aciertos en el currículum. ¿Y qué es lo que vamos a tratar hoy? Pues básicamente de cómo construir un currículum como pieza clave para esta orientación laboral, cómo convertir quizá un error en un acierto y vamos a ir comentándolo, ya os indico, son tips que nosotros creemos también que pueden ser interesantes para vosotros, ¿vale? Pues nada, primero por hacer una breve introducción para saber qué es un currículum, ¿no? Como ya sabéis, un currículum es lo que te define como profesional, es un poco la publicidad que haces sobre ti, tienes que saber plasmar muy bien aquello que haces bien para que sea atractivo y lleguen a llamarte, permite que te conozcan más y al final, ¿cuál es el objetivo del currículum? ¿No? Pues el objetivo es conseguir una entrevista para poder conseguir el trabajo que deseas. Vale. Ahora hablando un poco también sobre el currículum, ¿qué debe tener o cómo puedo hacer para que sea entendible para el reclutador, para la persona que está buscando a candidatos, ¿no? Pues primero, que sea legible. ¿Qué nos referimos con ser legible? Que si nosotros presentamos un currículum, es verdad que muchas veces nos preguntan, y debe ser el currículum en una sola página, en dos, tengo que ser, detallar toda mi experiencia profesional. Lo importante aquí es que el currículum tenga una letra entendible, no por tener mucha información y que la letra sea mínima, no nos va a ayudar en cuanto al reclutador pueda entender el currículum o qué es lo que se quiere transmitir. El tipo de letra, no seamos tan creativos en ello, utilizar las básicas, un Arial, un Verdana, que sea letra que también pueda ser entendible. Y sobre todo también que no tenga una mala organización de la información, es decir, que todo esté de una forma muy compacta, con lo cual no nos permita que la persona o el que esté leyendo lo pueda entender fácilmente. El currículum, por lo tanto, debe ser claro y de fácil lectura, ¿vale? Otro punto muy importante también, la información completa. No reflejar toda la experiencia profesional y dejar huecos temporales. ¿Qué nos referimos a ello? Pues cuando un currículum tenemos amplia experiencia profesional y necesitamos o queremos optar a una posición que nosotros ya conocemos cuál es, y aquí importante y un inciso, nosotros como candidatos siempre partimos con la ventaja de que sabemos qué es lo que está buscando la empresa. Entonces, la recomendación es, si estoy optando a una posición, por ejemplo, comercial, pues que esa experiencia que está en el currículum sea experiencia completa de ese ámbito comercial. No mezclarlo con tantas experiencias que al final no crean valor a nuestra candidatura. En los huecos temporales, saberlos, explicar el por qué existen esos huecos temporales, no solamente reflejar la información y que luego no podamos defender esa información. ¿Vale? Por lo tanto, rellenar toda la trayectoria profesional de manera concisa, pero completa. Muy bien. Como decía Yanela, que el currículum sea conciso, ¿no? Que no nos extendamos más de 2 folios, porque al final, cuando un reclutador puede ver un currículum que a lo mejor tiene 5 folios, pues la realidad es que no le prestas tanta atención. Es mejor que como mucho sean 2 folios. Que sea sintético en la redacción, es decir, que seas capaz de sintetizar la experiencia en unas pocas, en algún 3-4 líneas para que sea de ágil lectura. Que no incluya una información irrelevante como puede ser donde estudiamos primaria o donde estudiamos la ESO, ¿no? Poner aquella información que es relevante y que creemos que puede aportar valor para la candidatura o si no sabemos la candidatura exacta, pues aquello que aporta valor. Que no usemos muchas abreviaturas y tecnicismos porque hay que pensar que no todo el mundo conoce las abreviaturas que nosotros conocemos, intentar ser claros, no usar un lenguaje muy rebuscado, es decir, ser muy claro en la expresión e intentar que sea un lenguaje fácil y bueno, y no irse por las ramas, ¿no? No des demasiadas explicaciones, estamos repitiendo un poco, pero lo importante, que sea conciso, que sea claro en lo que quieres transmitir. En resumen, cómo convertir todos estos errores en un acierto, pues que el tamaño o sea, que la extensión del currículum sea de máximo
2 hojas y que sea claro, conciso y concreto y que sobre todo destaques aquello que es importante de tu carrera profesional. Un punto muy importante es que la imagen que proyectemos en el currículum sea profesional y cuidada. Por ejemplo, si tenemos una dirección de email de cuando teníamos 14 años, pues intentar crear algo más profesional y que sea, bueno, más visible para la candidatura. Si vas a presentar un currículum impreso, evita hacer tachones con el bolígrafo, ¿no? A lo mejor cuando ya lo has impreso dices, pues me he equivocado de la dirección. Bueno, pues es mejor rectificarlo en el ordenador y luego volverlo a imprimir. Que no haya faltas de ortografía gramaticales, o sea, revisar muy bien el currículum antes de imprimirlo o de enviarlo. Bueno, que la foto no sea como una vestimenta informal, que no pongamos esa foto de la playa o esa foto donde salimos bien, sino que intentemos coger una foto formal. Lo recomendable, pues una foto de carnet, ¿no? Que sea a color o blanco y negro la que tengamos. Bueno, pues puede servir la del DNI o la del carnet de conducir, que al final siempre tiene un formato más formal. Y como decía, que no sea la foto de las vacaciones, haciendo deporte. Bueno, lo ideal es que tu imagen se vea cuidada y sobre todo que sea profesional. Y ya por último, hablando del formato profesional, ya hablando del currículum en general, lo mejor no es usar un formato libre, es decir, basaros en una estructura. Hay muchísimas plataformas de internet como puede ser Europa Press, que te da una guía para hacer tu currículum. Puedes adaptarlo, pero siempre siguiendo el formato, ¿vale? Un formato que sea estándar, claro y sencillo, que sea de fácil lectura y que ayude al reclutador a ver de forma ágil toda tu trayectoria profesional y quién es la persona que está aplicando a la posición. Aquí un poco por tomar también puntos que debe tener el currículum, vamos a un poco reincidir en la información que queremos trasladar y que sea un CV claro y legible, en la utilización de la foto formal, rellenar toda la trayectoria profesional de manera concisa pero completa, repetimos, máximo 2 folios de extensión, la imagen, un formato estándar sencillo y claro. Y lo que comentábamos también, ¿no? Era adaptar el currículum a cada puesto al que optemos. Con esto no queremos decir tampoco que tengamos que mentir en información, no, para nada. Es simplemente ya conocemos como candidatos qué posición queremos y pues en base a esa posición que queremos ser los candidatos ideales, pues plasmar esas experiencias. Vale, bueno, sigo yo, ¿no? Que lo dicho, que sea un formato estándar sencillo y claro, que adaptemos el currículum al puesto al que optamos siempre que tengamos claro el puesto al que estamos optando. Si es una candidatura espontánea, pues bueno, sí que lo mejor es reflejar toda nuestra experiencia, que sea claro, conciso y concreto, que destaquemos aquello que consideramos más relevante en nuestra carrera profesional y que en otra información sobre todo no incluyamos datos que no sean relevantes, ¿vale? Pues muchas veces podemos poner algún dato que, bueno, que pensamos que puede ser relevante, pero no, hay que poner siempre datos que aporten a nuestra vida profesional, no tanto datos de nuestra vida personal. Y por último, bueno, lo más importante es que antes de enviarlo, que lo reviséis y lo mejor es pedirle a otros que lo revisen, porque muchas veces cuando tú lo has hecho, no ve el posible fallo que pueda haber. Entonces, lo mejor es pedirle a alguien que le eche un vistazo y que os diga aquello que veis que se puede mejorar. Y con esto son un poco nuestros tips. Aquí quedaría como puede ser un ejemplo del currículum ideal, ¿no? Lo que decimos, que venga toda la información relevante, que venga ordenada y ya lo que queda es que las preguntas que tengáis, pues encantada de resolverlos. Sí que hemos querido dejar mucho tiempo para las preguntas porque sabemos que en este tipo de foro suelen surgir muchas dudas y queríamos que en la medida de lo posible quedasen todas resueltas. Así que, Javier, no sé si ha ido recogiendo, si quiere abrimos nosotras el chat. Genial, genial, muchas gracias Blanca y Yanela por vuestra exposición. Sí, han ido llegando preguntas. También es verdad que durante esta semana, con el anuncio del directo, nos han ido llegando también muchas preguntas, así que vamos a ir sacando algunas. Cuando hablabais de los huecos en el currículum, nos estaban preguntando qué pasaba cuando había huecos en el currículum, porque, bueno, habías estado por el tema de una baja de maternidad o para tener un tema de cuidados, donde estás igual un par de años cuidando a una persona y no poder incorporarte al mundo laboral.
¿qué hacer en esas situaciones? ¿Cómo defenderlo en el currículum? Eso, a ver, os respondo. Cuando son casos que hemos tenido que dejar por temas personales, pero que hemos estado inmersos en un desarrollo quizá más académico, hemos hecho cursos, hemos apoyado a un negocio familiar, lo que sea, aunque no esté en el currículum, pero sí cuando tengamos ya la oportunidad de poder presentar nuestra candidatura, sea por una videollamada o de forma presencial, sí comentar brevemente, tampoco nos extendamos mucho, que esto también es muy importante, de indicar que se ha tenido un periodo en el cual se han seguido desarrollando académicamente o que han estado aportando en un negocio familiar, si por el caso. Vale, Es poder defenderlo y no que quede el currículum como esos 2 años sin hacer nada, que luego esto también es importante defenderlo al momento de la entrevista presencial. Vale, genial. Mira, nos preguntaba Jenny, decía, quiero preguntar, mi currículum es largo porque tengo una trayectoria larga, pero más o menos en la misma rama. En estos 2 años de paro he hecho muchos cursos y he puesto los cursos, pues mis datos de redes sociales. Y he ocupado 4 páginas. ¿Qué estoy haciendo mal? En principio, si tenemos muchos cursos, esos cursos evidentemente no van en la trayectoria profesional. Esto va como otros datos de interés u otros cursos realizados. Si son experiencias que he hecho de forma discontinua, es la misma experiencia, pero en la misma empresa, por ejemplo, lo que haría es primero colocar la empresa, el tiempo, aunque haya sido discontinuo, pero más o menos de qué año a qué año, y las funciones que he ido realizando. Y si son funciones que evidentemente se repiten, pues tratar de consolidarlas, pero que sepan que ha sido en esa empresa bajo esa posición. No sé si... Creo que eso entra muy directo con una pregunta también que nos estaban planteando, que era, decía, bueno, para el tema de la situación de la crisis que hemos vivido, he trabajado en muchas áreas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago en esos huecos, en esos diferentes puestos de trabajo que nada tienen que ver igual para la oferta que estoy postulando, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahí? O sea, ¿puedo coger algo, puedo defender algo de esa experiencia que he tenido en ese otro puesto de trabajo, pero igual es una competencia transversal que me puede también servir para este otro trabajo que es de otro sector? Sí, eso es justo lo que decíamos, ¿no? Que sí que lo importante sería adaptarlo a la posición que estamos aplicando, pero bueno, si creemos que de las posiciones que hemos hecho, aunque no tienen relación con la que estamos aplicando, aportan valor o algo de lo que hemos hecho puede ir muy relacionado con la posición que estamos aplicando, lo podemos dejar sin problema. Al final, es experiencia que tenemos, a lo mejor no es exactamente de lo mismo que estamos buscando, pero sí que hay competencia o habilidades que hemos estado desarrollando durante ese tiempo para poder aplicarlo en el puesto al que estamos aplicando. Entonces, no habría ningún problema, pero siempre adaptándolo y buscando la mejor forma de dejarlo reflejado para que quede claro bueno, lo que hemos hecho durante ese tiempo y el fin, ¿no?, que estamos buscando. Yo creo que hay una cuestión clave y siempre la vemos cuando hablamos del currículum, y es que currículum, claro, yo creo que ahí cambia un poco la concepción, ¿no? Porque yo creo que siempre hemos entendido que currículum es uno, tú eres una persona y tienes un currículum. Y luego te das cuenta que la cosa no es tan sencilla, que tienes que tener un currículum para empezar para diferentes sectores si te quieres dirigir a diferentes sectores. Pero luego ya nos empiezan a decir, nosotros lo decimos, que tienes que tener un currículum para cada oferta de trabajo. O sea, que hay que estudiar muy bien esa oferta, ver qué tareas pone. Por eso cuando estaban preguntando aquí el tema de los cursos, bueno, pues yo creo que es eso, ¿no? Además, uno de los puntos que habéis hablado, que era que el currículum tiene que ser conciso. Que no vale poner información por rellenar, ¿no? Esa sensación muchas veces de rellenar un hueco. Y entonces, con lo que me estaban preguntando aquí, ¿no? Que, ¿cómo puedo hacer yo para tener en cabeza que todos esos cursos, esa persona que nos comentaba, que tenía 4 páginas, creo que era Jenny la que lo decía, que bueno, que viera un poco en esa oferta que piden y en función a eso ponerlo. Y comentaba Blanca, claro, cuando es una autocandidatura, ahí ya, ¿eso cómo lo podemos? ¿Estudiando la empresa igual? Viendo claro, yo creo que lo ideal es ver a qué empresa vamos a aplicar y ver que puede ser relevante para las posiciones que tiene, porque a lo mejor es una empresa que no tiene algo que de los cursos que hemos hecho, ¿no? Entonces, intentar adaptarlo tanto a la empresa, si es candidatura espontánea, como a la posición, si no es candidatura espontánea. Y sobre todo poner los cursos que creemos que aportan, es verdad que todo aporta, ¿no? Pero aquellos que más pueden aportar.
Genial. También, por añadir, es importante saber qué es lo que nosotros estamos buscando, porque si ya somos conscientes de que tenemos diferentes tipos de perfiles, pero que tenemos mucho interés por algún tipo de proceso en concreto, pues también el mostrar ese interés y mostrar esas habilidades, competencias en ese currículum espontáneo para que cuando llegue el momento podamos ser encontrados de forma fácil por el reclutador. Una pregunta con el tema del orden, ¿no? Que siempre es un tema que está muy en debate. Son dos preguntas en una con el tema del orden. Uno, ¿qué es mejor, poner primero la experiencia o la formación? Y luego la segunda es la experiencia, ¿cómo la ordenamos? ¿De la más reciente a la más antigua? ¿De la más antigua a la más reciente? ¿Alguna clave para eso? Lo mejor es la experiencia de lo más reciente a lo menos. Al final es lo que actualmente estamos haciendo y es lo que ahora mismo tenemos más valor, ¿no? Entonces lo mejor es poner la más reciente primero y según vaya para atrás, ¿no? Respecto a la formación o la experiencia al inicio, bueno, depende también de la estructura del currículum. Muchas veces también la experiencia se puede, la formación se puede reflejar en la izquierda, también queda muy claro. Yo creo que es buscar la estructura en la que todo sea legible y lo más claro posible. Si tienes mucha formación y lo pones primero, pues a lo mejor te olvidas, ya no baja a la experiencia, ¿no? Te quedas solo en la formación. Entonces, muchas veces la experiencia es lo primero, luego la formación, y si puede ser la formación a la izquierda o a la derecha, según es la estructura del currículum, pues también se queda muy bien así. Importante aquí resaltar que el currículum es nuestra carta de presentación, entonces mientras más información podamos brindar al reclutador y que sea, como dice mi compañera Blanca, de fácil lectura, mucho mejor. Y si yo quiero fijarme primero en la experiencia, que es lo ideal, por lo cual voy a buscar y que luego respaldan ciertos tipos de estudios, fenomenal. Pero consideramos que primero debe ir la experiencia y, como muy bien ha indicado Blanca, la más reciente, mejor. Nos hace una pregunta sobre el tema de la edad. ¿Debo de poner mi edad en el currículum? En el currículum no lo recomendamos, es que en realidad eso no es un dato que es irrelevante, ¿no? O sea, no es algo que debemos mirar. Entonces, yo recomiendo no poner la edad porque no debería importar. Y con nuestra edad decimos también la fecha de nacimiento, que también nos suelen preguntar, que es lo mismo y no es necesario. Si alguien lo quiere poner, no está mal, pero no es algo en que los reclutadores nos fijemos. Nosotros muchas veces hacemos la recomendación cuando las personas están en garantía juvenil, que ahí las empresas pueden tener ciertas bonificaciones y igual en ese caso puede interesarse que a veces se puede beneficiar de... Y a lo mejor en vez de poner la edad, puedes poner que eres beneficiario de la Claro. bonificación de garantía juvenil o algo así, pero la edad como tal no sería necesario. Bueno, lo que dice Yanela, ¿no? La fecha de nacimiento, que viene a ser lo mismo. Palabras clave. Nos dicen, ¿hay que poner palabras clave en el currículum? Sí. Palabras clave, sí. Lo que decimos, las palabras que destaquen en lo que más experiencia tiene, en lo que más aportas. Es verdad que cada currículum y cada persona somos diferentes, entonces palabras clave, pues depende de lo que apliques, tienes que, lo que decías tú, Javier, estudiar bien tanto la empresa, si es candidatura espontánea, como la posición a la que aplicas, intentar adaptar nuestro currículum a ello. Nos llevaste una pregunta de Michael, nos decía que, bueno, que le había gustado mucho vuestra ponencia, os felicitaba, y que era extranjero que no sabía cómo hacer el currículum. Y esto quiero también relacionarlo con una pregunta que os quiero lanzar, porque muchas veces nos llegan al servicio multicanal consultas de personas que están residiendo en España, que vienen de su país de origen y ahí han tenido una trayectoria profesional. ¿Eso se debe de reflejar en el currículum? Si no se tiene la experiencia todavía en el ámbito nacional, lo recomendable es ponerlo, porque de alguna forma, y perdonar que sea tan insistente, pero estamos, y suena mal decirlo, pero vendiendo nuestra oferta laboral. Entonces, es como, ¿qué es lo que he hecho? ¿Por qué me tendrías que seleccionar a mí? ¿Qué conocimientos tengo? Aunque sea en el ámbito internacional, de hecho se puede poner experiencia internacional. Y esto también ayudaría pues al seleccionador para poder tomar una decisión y continuar. Aquí no hay ningún tema de si no tiene experiencia local, no se le ven. Si tiene la valía, pues incluirle en el proceso. Además, yo creo personalmente que es un valor, igual que valoramos muchas veces cuando una persona
ha trabajado en el extranjero y vuelve al país, se valora, ¿no? Porque ha tenido otra experiencia en otro país y eso siempre aporta. Como bueno, evidentemente ya has estado en otro país, en un estudio propio y también yo creo que es una cuestión también que va a poner en valor. Maite nos hace una pregunta muy interesante y hablaba sobre el videocurrículum y decía que si le era interesante igual poner un QR con acceso al videocurrículum. Sí, yo creo que todo lo que sea aportar información sobre ti, sabida currículum, link a tu LinkedIn, todo lo que sea aportar es bienvenido. Es verdad que, bueno, ese link, por ejemplo, ese QR, si en el caso que fuese a presentar el currículum en papel, sí que diría que lo manteniese, pero a lo mejor el link a LinkedIn no, sino que pongáis vuestro nombre para buscar el LinkedIn, ¿no? No poner el link porque en papel pues queda un poco más feo. Genial. Hacerlo bonito. Genial. Nos preguntaban también, bueno, yo preguntaban sobre la localidad, pero yo creo que podemos llevarlo al tema de los datos personales, porque es verdad que encontramos currículum que donde se pone la calle, donde se pone el piso y donde se pone la planta, se pone toda la información. ¿Habría que poner ese tipo de información, la localidad, igual si buscas por esa zona? ¿Una recomendación sobre eso? Esto depende mucho e insisto, imagínate, yo estoy en Madrid, pero por lo que sea, pues no tengo, o quiero ir a trabajar a Sevilla o a Málaga y es mi deseo irme allí. Si yo pongo Madrid, muchas veces también, si podemos ver esa información, ya nosotros como reclutadores decimos, ¿y realmente quedará venirse o quedará mudarse? No piensan en la parte de candidato como si estoy optando es porque quiero, pero si ya pones tu dirección de Madrid, allí ya, si no lo ponemos, pues mira, puedes abrirte o utilizar ese currículum para Málaga, para Sevilla, para Barcelona, para Londres, para donde tú quieras, pero sin poner dónde estás. En realidad esto ya es básicamente también tema de movilidad geográfica. Si tú pones el lugar, quizá tu candidatura se pueda solamente ceñir a ese lugar geográfico. Genial. También hace una pregunta muy pertinente que decía, un currículum de dos caras, ¿qué hago? ¿Lo imprimo a doble cara o lo imprimo en dos hojas diferentes? O con el temor igual de que se pueda quedar ahí. ¿Qué sería más? A ver, lo más visible, si es que vamos a presentar el currículum en papel, porque ya últimamente los currículums los presentamos de forma digital, sería lo ideal en una página para que sea más legible. Ahora, si presentamos en una o dos, es un poco indistinto. Lo único que haríamos es voltear la página y ya está. Pero ya os digo, o sea, hoy en día la mayoría de currículum que nosotros estamos viendo son en formato digital. Nos preguntaban un par de preguntas en la misma dirección con el tema de los huecos. Los huecos, la verdad que es una cuestión bastante recurrente porque es una cuestión que preocupa realmente a la hora que muchas veces tememos que, bueno, esos 2 años o ese tiempo ha sido porque yo no he querido trabajar, ¿no? Y han sido situaciones, como decíamos anterior, por una baja de maternidad, porque hemos estado cuidando, ¿no?, a familiares y tal. O también nos preguntaban por una cuestión de una baja en concreto que cómo hacían, ¿no? Que si lo ponían, si... Aquí, como indicábamos, es importante incluir la información de que hemos estado realizando. Si hemos hecho cursos, se va a ver reflejado, porque si vas a ver la última experiencia profesional y luego no hay más, va a estar respaldado luego en el apartado de cursos, que de tal fecha a tal fecha, que coincide con lo que tú no has estado haciendo, has estado estudiando. Si has sido un emprendimiento o estado apoyando un negocio familiar, eso contaría como una experiencia, aunque no esté dentro del ámbito de interés que tú quieras, pero sí ponerlo. Imagínate, sí, estamos diciendo que en su mayoría o preferiblemente se ponga toda la experiencia relevante a la posición. Pero si han sido 2 años que no he hecho nada y yo soy técnico de recursos humanos, pero en ese tiempo no ha habido posiciones, pues porque la industria estaba cerrada y me he puesto a trabajar de operadora de call center, lo pongo, aunque no sea recursos humanos, pero para que vean que he estado trabajando y es relevante para que vean que no he estado inactiva. Pero ya indico, lo ideal es que siempre todas las posiciones o todo lo que hemos hecho tengan conexión. Si son 2 años, pues incluirlo y decir, aunque no he hecho mi profesión, aunque no he trabajado en lo que he estudiado, pues también he estado enfocándome en otras funciones. Nos preguntaban también con el tema de las prácticas y los voluntariados. ¿Sí se deben de poner en el currículum?
Sí, yo creo que, bueno, a lo mejor no poner el voluntariado, ponerlo en otros datos de interés. Ese voluntariado sí que puede ser interesante. A lo mejor no como experiencia, bueno, depende, porque muchas veces los voluntariados, bueno, son como una experiencia profesional. Depende de la duración y de lo que hayas estado haciendo durante ese voluntariado, puedes reflejarlo dentro de la experiencia o en otros datos de interés. Un poco enfocarlo según el tipo de voluntariado y la duración. Genial. Nos preguntaban también si se debe de poner la fecha en la que se ha hecho el currículum. No. Bueno, un dato que podéis poner para que se vea que está actualizado, pero es verdad que cuando un currículum está actualizado se nota, o sea que no es necesario la fecha. Además, no os preocupéis que dentro de una de nuestras funciones también está cuando vemos un currículum y dice actual, de todas formas preguntamos cuando llamamos, ¿no? Coméntame, ¿esta es su situación actual? Ah, no, he cambiado, vale, pues ahí aconsejamos a que lo actualice, ¿no? Pero la fecha concreta de cuándo ha sido la última actualización no la consideramos. Nos preguntaba a Adolfo, que quiero invitar a Adolfo al directo hacia el empleo que tenemos el 1 de mayo, ¿vale? Donde vamos a hablar sobre los procesos de selección online y vamos a contar con la empresa de Keytalent, donde nos va a explicar cómo se están cribando hoy en día todos esos procesos de selección, porque muchas veces, claro, los procesos ya son muy complejos, porque muchas veces es una entrevista, puede ser por videollamada, puede ser una entrevista que va por videollamada, pueden mandar algún tipo de ejercicio. Vamos a tener, Digital se dedica precisamente a llevar procesos online, entonces nos va a dar de primera mano, porque nos estaba hablando Adolfo de qué pasaba con esos bots que analizan los currículums, con los ATS, ¿no? Que son esos mecanismos de criba de los currículums en función a las palabras clave. Vamos a hablar de todo eso, de cómo se está digitalizando todos estos procesos. Pero bueno, también quería, evidentemente, lanzarlo también a vosotros la pregunta que sobre cómo podemos afrontar ese formato para que no se criben esos currículums en un proceso digital. Pues lo que decíamos, ¿no? Poniendo foco en qué palabras clave son para ese puesto. Pues si sabemos que estamos aplicando un perfil comercial, tenemos una carrera comercial, intentar buscar esas palabras que sabemos que todo comercial debe tener en su currículum, en su trayectoria, para que así el filtro, mi currículum entre dentro de ese filtro, ¿no? Que no sea un descarte porque no he reflejado nada de la trayectoria. Es importante poner un breve resumen de lo que hemos hecho en cada momento, ¿no? Entonces, por eso, aprovechar esas 4 o 5 líneas para incluir todas esas palabras clave que consideramos según la posición. Aquí el ejemplo, por ejemplo, bueno, va la redundancia que comenta Blanca, lo que decía, si soy comercial, ¿qué es lo que tiene que hacer todo comercial para poder entrar dentro de este rubro? Pues, por ejemplo, captación de clientes. Pues eso es una palabra clave. Si ya lo he puesto dentro de unas funciones que he hecho en un determinado puesto de trabajo, pues ese bot o ese robot que está por atrás, pues ya identifica capacidad o captación de clientes y a nosotros nos ayudaría también en ese término de búsquedas, aunque luego nosotros también lo hagamos, ¿no? Pero palabras claves importantes y relevantes para la posición que queremos. Nos preguntaban también, yo creo que además aquí se abre un tema muy interesante, nos lo preguntaba Jenny, donde decía, lleva 15 años trabajando en el mismo sector, haciendo lo mismo, pero en 3 empresas diferentes. Y nos planteaba que sería mejor enfocar el currículum, y yo creo que también se están viendo ya nuevos modelos de currículum, donde no es que pongo la empresa y pongo las funciones, sino que pongo qué realizaba y luego pongo en qué empresas he realizado. No sé si tenéis algún consejo para darle a Jenny sobre eso, sobre ese tipo de enfoque. Sí, Jenny, lo que tú muy bien dices, si son las mismas funciones en diferentes empresas, pues pongo lo común primero de título, imagínate, pues he sido, y perdón por insistir con el término, ¿no? He sido captadora comercial o he sido promotor comercial, promotora comercial, las empresas donde he estado, importante en qué tiempos han sido esas experiencias y las funciones que he realizado. Nos preguntaban también, una pregunta bastante interesante, nos la preguntaba María Luisa. Tengo 18 años, acabo de terminar el bachillerato, no tengo ninguna experiencia profesional. ¿Qué hago en ese? ¿Cómo puedo en ese currículum desarrollar? Aquí es muy importante y como indicábamos, ¿no? El currículum es nuestra forma de cómo vamos a querer ser vistos por las personas que nos leen, por las empresas.
Importante elaborar una buena marca personal. ¿Qué quiero decir con esta marca personal? Es aquella frase que en muchos currículums también encontramos, que es el que conozcan quién es Yanela, quién es Blanca, quién es Javier, en esa pequeña frase, en ese pequeño fragmento. Pues, ¿qué podría poner? Soy Yanela, soy una persona con buenas habilidades comunicativas, con buenas habilidades sociales, que por mi forma de empatía me gustaría desarrollarme en un ámbito laboral enfocado en los recursos humanos. Ya sé que lo que quiere Yanela, porque está recién saliendo de la universidad, del instituto, pero con esa marca personal ya creo esa expectativa o esas ganas de querer conocer más a esa persona. Aunque no tenga experiencia profesional, pero mi marca personal me va a ayudar a mí para que las empresas puedan fijarse en mi perfil. Genial. Genial. Nos pregunta Mari Carmen si iba a la carta de presentación, pero bueno, son cuestiones que están muy ligadas, muchas veces la contamos de manera conjunta. Sí, en la carta de presentación también son huecos que había en su currículum, porque había estado con una baja, como decíamos, también nos preguntaban por el tema de las posiciones, que si la carta de presentación tendría que explicar por qué se deben esos huecos. Bueno, es una buena oportunidad, no es necesario, ¿no? Pero sí que si lo quieres reflejar y a lo mejor, por lo que tú dices, una baja de maternidad y no quieres dejar reflejado en el currículum como tal, que durante esa época está, porque es un poco raro, en esa carta de presentación puedes aprovechar y comentarlo, o sea, sin problemas. O sea, la carta de presentación, al final, lo que también dice Yanela, también es un momento de intentar vender tu candidatura y conseguir que se fijen en ti. Genial. Nos preguntaban si a la hora de poner las funciones era mejor ponerlo en pasado o en presente. O sea, realicé labores tal, o realización de... Ahí, esto ya es personal, ¿eh? A mí, yo lo que pongo allí es en verbo. Igual. Realizar acciones, porque no es con respecto, que sí, que lo hemos hecho, pero son acciones las que hemos hecho, y como son acciones, en verbo. Sí. Nos preguntaban también, bueno, si va, porque vamos a hacer la pregunta para el tema de si nos preguntaban si hace falta, entiendo que será para un proceso de selección, quitarse los piercing y pendientes. A ver, la imagen personal dice mucho en términos de presencia, se pero... referían, discúlpame, a la foto del currículum. A la foto. Pues sí, al final yo creo que lo mejor es la imagen más profesional que más impacte sobre ti. Es verdad que la mejor, yo siempre lo recomiendo, si no tienes ninguna foto y puedes poner la del DNI, que yo creo que es la mejor que te representa y bueno, estamos todos ahí, que somos todos iguales parece, ¿no? Porque tenemos todo el mismo formato y yo creo que esa sería la mejor opción. Bueno, depende también del número de piercing que puedas tener, ¿no? O sea, a lo mejor si no se te ve bien la cara, pues lo mejor es quitarte alguno para que se te vea mejor. Nos preguntaba también en el caso de las inscripciones en páginas de búsqueda de empleo, ¿cómo se elabora el currículum? Bueno, es verdad que en algunos portales puedes directamente apuntarlo, nosotros rellenarlo. Sí. Aquí lo interesante es que la información que se nos pide que completemos, porque la herramienta solicita que volvamos a completar, pues es la misma información que tenemos en el currículum que estamos adjuntando o el currículum que estamos usando recientemente, porque si pongo una información totalmente diferente a la que tengo en un currículum, imagínate por allí me piden adjunta tu currículum y mando el que tengo sin revisarlo, que ya hemos dicho que ese es un error muy grande, pues no va a tener sentido. Entonces, si vamos a completar la plataforma de la empresa a la que estamos optando, que sea la misma información que tenemos en el currículum. Y nos preguntan también, me revisa, por el tema de las competencias, que el plan de empleo para nosotros es vital, el tema de las competencias, siempre lo decimos, las competencias son vitales hoy en día para acceder a un puesto de trabajo y saber contarlas bien. Nos preguntaban el nivel de competencia, ¿no? Si hay que incluirlas y cuáles serían las más demandadas por las empresas. Pero es una pregunta bastante genérica porque en función del sector al que te dirijas se demandarán unas u otras, pero ¿tenéis identificada igual alguna competencia que hoy en día sea crucial para cualquier sector? Una que sea transversal, que diga, esta competencia hoy en día es importantísima. En ese sentido, fíjate, yo lo que podría decirte, y va a parecer una frase muy hecha, pero
las empresas somos personas, o sea, lo que saca adelante o lo que diferencia una empresa de otra empresa son las personas, con lo cual una de las competencias que creo que es importante para todo tipo de trabajo es la capacidad de trabajo en equipo, que eso es lo que destacaría entre una competencia común en cualquier tipo de sector, en cualquier tipo de industria. Yo creo que esa es la más importante porque si no trabaja en equipo y más estamos destinados, ¿no?, a lo que dice Yanela, a trabajar con personas, sea en equipo, ¿no? Y si tienes esa capacidad de trabajar en equipo siempre va a ser mejor que si no la tienes. Preguntaban sobre si la experiencia tiene que ser demostrable. Yo entiendo también que aquí va un poco relacionado con toda esa experiencia laboral, perdón, experiencia profesional no laboral, ¿no? Que muchas veces, evidentemente, tienes esa experiencia profesional, pero igual pues no ha sido realizando unas prácticas o ha sido porque, como decía aquí Yanela, tú estabas en el negocio familiar y, bueno, has desarrollado una serie de competencias, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso cómo reflejarlo en el currículum? Pues explicando qué tareas realizabas, cuál era tu día a día allí, ¿no? Lo que decimos, es muy importante no solo poner el título de la experiencia, sino un breve resumen de lo que hemos hecho. Entonces, ahí aprovechar e indicar las funciones que hemos estado realizando o en qué nos hemos estado desarrollando en ese momento. Y esa es la forma de demostrarlo en el currículum. Luego en la entrevista pues ya puede ser mucho más extenso y explicar mejor con claridad todo lo que has estado haciendo. Pero bueno, en ese resumen destacar sobre todo lo principal y lo que resume bien esa trayectoria. Y aquí también un poco por puntualizar lo que comenta Blanca, es importante que esa experiencia que vamos a plasmar allí sea relevante, porque si he ido o he apoyado el negocio familiar y simplemente era ir y abrirle el almacén o ir y dejar que los empleados ingresen y luego me iba, no es una experiencia que aporte. Y si no aporta, pues entonces es mejor no incluirla. Nos preguntaban también, bueno, volvían a hacer una pregunta si no había que poner la experiencia de la formación que tiene en el extranjero. Evidentemente sí, ya lo hemos comentado. También, yo creo que sí es importante, sobre todo por la persona que nos escribía con 18 años, yo recuerdo que muchas veces cuando hacíamos talleres en los institutos y en los grados superiores y los grados medios, claro, toda esa formación y hoy en día tiene también un importante nivel de prácticas y hay muchos trabajos que se han realizado. Y eso yo creo que a nivel competencial está ahí, está ahí. Entonces también la necesidad también de vincularlo todo eso a tu currículum y también a tus redes sociales profesionales. Al fin y al cabo lo que se trata es de demostrar quiénes somos como profesionales y son cosas que hemos realizado, ¿no? Igual no bajo un contrato porque ha sido a nivel formativo, pero también yo creo la importancia ahí de darle vida, ¿no?, a todas esas cosas también y apoyarnos. Siempre lo decimos, que el currículum hoy en día es algo más, porque si, por ejemplo, pongo, que vengo a hacer la pregunta, ¿no? Si pongo las redes sociales o no pongo las redes sociales en el currículum, ¿no? Esto de las redes sociales es muy importante e interesante debatirlo, ¿no? Porque si yo tengo una red social y demuestra, por ejemplo, imagínate, estoy buscando, me invento, a un jefe de equipo y el jefe de equipo solamente pone fiestas o cosas sociales y no es el perfil que yo busco, tener mucho cuidado con las redes sociales, que es lo que mostramos, que quiero que vean los demás, porque al final es que quiero que vean o que dejo que otros vean de mí. Entonces, si incluyo las redes sociales, tener en cuenta de que vamos a estar siendo observados incluso antes de que te llamemos para hacerte la entrevista. Nos hace aquí una reflexión, Agustín, sobre en Europa se fomenta mucho lo que es el currículum ciego. ¿Llegará esa tendencia a España? Currículum ciego, ¿te refieres sin a foto y sin nombre? Nombre. Sí, sin bueno, foto. es verdad que no llegan muchos, pero alguno puede llegar. Yo creo que eso debería llegar porque es lo que lo comentábamos antes con la edad, ¿no? Lo importante es nuestra experiencia y quiénes somos y que manda que te llames Blanca, Javier o Yanela o que tengas 20, 30 o 50 años. Yo creo que eso llegará más pronto que tarde. Nos preguntaban también el tema de seguridad beneficiario, de garantía juvenil o retorno al empleo, que decíamos que eso sí sería interesante añadirlo. Con el tema de, bueno, también volvían con el tema de datos personales, ¿no? Si el tema de documento de identidad, la dirección de habitación. Nada, eso no es necesario.
Genial, seguimos leyendo. Es bueno, y un poco a colación de lo que veía en la pregunta anterior, aportar en la carta de recomendación. Depende de la carta de recomendación, ¿no? Yo creo que iba Yanela por ahí. Sí, bueno, si vemos que una carta de recomendación estándar, ¿no? Que no destaca nada sobre ti, creemos que no aporta, yo no la juntaría. A lo mejor si ya voy a la entrevista, pues sí, puedes comentar lo que tienes recomendación de diferentes sitios. Si es una carta de recomendación en la que se destacan muy bien tus habilidades, tus competencias que has podido desarrollar durante una experiencia, pues a lo mejor sí puede llegar a ser interesante. Y lo importante aquí también es comentar con la persona que te está haciendo la carta de referencia que estás dando los datos, porque es verdad también que si nosotros, imagínate, nos aportas una carta de recomendación, vemos el nombre de la persona y quisiéramos preguntar, que no es lo que habitualmente se hace, pero preguntar por esta persona, que sepa que podrían llamarle de otras empresas a preguntar por su desempeño. Entonces no es algo obligatorio o que como reclutadores tengamos o lo busquemos adrede, sino es algo opcional, y si tú no nos lo pones es porque podemos contactar con esa persona. Está el chat que arde, y cada vez hay más preguntas, la gente está encantada con todas las respuestas que estáis dando. Nos preguntaban la foto, ¿obligatoria o no es obligatoria? Tampoco es obligatoria, es lo que decimos, es opcional, pero que si la ponemos, que proyecte una imagen profesional nuestra. Vale, vamos a lanzar, si os parece, ya vamos un poco también sobre la marcha, no tenemos más tiempo, os vamos a lanzar unas cuantas muy picaditas, ¿no? Como dicen los streamers, y objetivo profesional, ¿hay que ponerlo en el currículum? El objetivo profesional puede ir incluido en tu marca personal, lo que comentábamos, quién soy, qué es lo que busco y qué puedo aportar. Que esa es la frase que se construye y que refleja lo que tú estás buscando, no como un apartado específico que diga objetivo profesional, sino presentándote y qué es lo que estás buscando. Sí, a mí, si me permitís, Blanca y Yanela, yo aquí mi recomendación es, por favor, que no se ponga el típico objetivo, la típica presentación que cortamos y pegamos, que todo el mundo tiene la misma, adaptemos a lo que pide la oferta, porque eso al final se nota que con la mejor de tus intenciones has estado rellenando el currículum, ya has visto esa información y todo el mundo pone lo mismo, soy una cosa, y al final vamos a adaptarlo porque eso al final se sabe. Javi, esto además, como decimos, es una marca personal, es algo que tú te tienes que sentir cómodo, porque nada me vale decir a mí que soy una persona extrovertida y que luego ser la más introvertida del mundo. Entonces, al final, luego en la entrevista hay algo que se va a ver. Yo, como consejo, que dediquemos tiempo a hacer nuestro currículum. Al final, lo que estamos diciendo es la forma de vendernos, aunque suene un poco raro, de proyectar nuestra marca personal y es nuestra primera carta de presentación. Entonces, dediquemos los tiempos y, sobre todo, oye, que si tardamos más de lo que teníamos pensado, pues no pasa nada, es tiempo invertido que seguro que vamos a recoger sus frutos. Interesante pregunta de Daniela. ¿Los estudios incompletos habría que ponerlos? Dependiendo. Si es un curso, vale. Si es que es un grado, lo tienes que poner evidentemente porque algunas empresas solicitan también la titulación, pero saber indicar el por qué no se terminó o si se está en espera de terminar. Por ejemplo, falta de, me invento, 12 créditos y TFG, ¿no? Pues dejar el por qué. Obviamente, cuando yo la pondría, siempre, esto ya es una opinión personal, siempre que quede poco te quede poco para terminarlo, porque si ha hecho un año de psicología o de cualquier grado y solo ha hecho un año, pues a lo mejor no es relevante, porque en ese año no creo que te haya aportado mucho y no aporte mucho para tu currículum. Entonces, siempre buscando aquello que aporte y dejando reflejar, como dice Yanela, el por qué no se ha finalizado y qué nos queda para finalizarlo. Última pregunta, con el tema de las referencias, volvemos. ¿Cómo añadirlas en el currículum? ¿Mejor en el currículum, en la carta de presentación? ¿Dejo algún dato de contacto de esa persona de referencia? Para luego, ser más... Sí, os lanzo la siguiente pregunta, que ya cerramos con eso. Con el tema de los logros, volviendo también a un modelo de currículum muy estadounidense, que ponen todos los logros en el currículum, más que la experiencia profesional tal cual relatada. ¿Cómo podríamos reflejar todos esos logros que yo he cometido en mi trayectoria profesional? Pues si quieres contesto primero a la de los logros. Es interesante en cada
en cada experiencia, igual que pone un pequeño resumen, oye, pues si de verdad has tenido hitos importantes, logros importantes, ponerlo también. Eso siempre ayuda y al final es una forma de demostrar que estás enfocado en el objetivo y que consigues los objetivos que se te marcan. Y respecto a la referencia, si quieres, Yanela. A las referencias por un tema nada más visual, que esto se puede incluir dentro de esa carta de recomendación que te están dando, no ponerlo dentro del currículum porque es que si no sería, insisto, tener un currículum más extenso y que no aporte ese valor para esa posición, porque para la posición no te voy a pedir referencias, pero si me das una carta de recomendación, pues lo tengo en cuenta. Y ahora lo que toca es eso, agradecer a Yanela, a Blanca, por estas magníficas directas de empleo que nos han brindado hoy, a todas esas preguntas que han llegado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros.